días a la carta a los Efesios, el capítulo 2. Efesios 2, vamos a estar observando el verso 10. Efesios 2, verso 10. Y hagamos una oración para que Dios, a través de su palabra, pueda ministrar, tocar tu vida, tocar tu corazón. Padre, hoy oramos y te pedimos que a través de tu palabra, la que no es del hombre, sino tuya solamente, puedas ministrar al corazón de tus hijos, puedas ministrar, Dios, a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Haz mi instrumento en tus manos en esta hora, para llevar el mensaje del Evangelio, Padre, para que haya un pueblo edificado, cimentado en la roca, que eres tú, oh Dios. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. La palabra está dejando ver claramente el contexto de cómo se recibe la salvación. Y la salvación, como lo dice acá la escritura, voy a retroceder un poco al verso 8, dice: porque por gracia sois salvos. Hagamos un estudio de este pasaje. Por gracia sois salvos, es decir, por un regalo que nosotros no merecemos, es que hallamos la salvación. Cuando hablamos de salvación es evitar una condenación eterna. ¿Y dónde será esa condenación eterna? Para los que no coloquen esa fe en Jesús, será en el infierno. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso claramente es: por el regalo que ningún ser humano merece, es que somos librados de la condenación eterna. Pero hay solamente un medio. Dice: por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo. Es decir, por colocar mi mirada en el Señor, por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, por creer que Él tomó mi lugar, que el que no conocía pecado por mí se hizo pecado. Por esa fe que tú has colocado en Jesús, encuentras la salvación. Y Pablo aclara y le dice acá a los cristianos de Éfeso: y esto no de vosotros. En otras palabras está diciendo: eso no depende de ustedes. Ustedes no fueron los que lograron esa salvación, pues es un regalo de Dios. Entonces la salvación es un regalo que única y exclusivamente proviene de Dios. Y ahí es donde quiero analizar en esta mañana. La palabra dice en el verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación jamás será ni ha sido por obras a través de los siglos de los siglos. La salvación jamás dependerá de tus propias obras. La salvación depende de tu fe puesta en Jesucristo. ¿Quién es el que realmente ganó por ti esa salvación? Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre. Él fue el que logró esa salvación. La palabra es clara al decir: no es por obras, para que nadie precisamente se gloríe. O sea, no es para que otros se enaltezcan delante de sus consiervos, de sus hermanos, diciendo: es que yo soy mejor que tú por mis obras. No. La salvación depende de mi fe en Cristo. Las obras serán una consecuencia de mi fe en Cristo, pero no te ayudarán para tu salvación, te ayudarán solamente para evidenciar tu vida, tu vivir realmente en Cristo Jesús. Es lo que tú y yo tenemos. Cuando Pablo ha aclarado esto, dice en el verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí ya él aclara. Y dice: como hemos sido creados por Dios, como somos criaturas de Dios, sencillamente fuimos creados para hacer buenas obras. Eso es diferente. Entonces la salvación no es por obras, pero la palabra sí me está mostrando fielmente que yo fui creado para buenas obras. ¿Entiendes eso, mi amado? La importancia.
Es decir, que alguien que realmente está en Dios, está en Cristo, fue creado realmente para que las obras de Dios se manifiesten en la vida de ese varón, de esa mujer. Y la palabra dice aquí claramente, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, desde mucho antes de la creación de todas las cosas, Dios había colocado eso para que anduviésemos en esas buenas obras. Por eso hoy el mensaje que el Señor nos quiere entregar va relacionado con las obras, para que entendamos sencillamente lo que el Señor muestra a través de las Escrituras. Lo primero que estamos analizando acá es que no son las obras las que nos entregan la salvación, es la gracia de Dios. Pero en la medida en que tú ya aceptaste a Cristo Jesús, esa fe que tienes en el Señor te llevará a moverte en buenas obras. La palabra le dice aquí claramente que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Cuando dice creados en Cristo Jesús, es que volvimos a nacer en Cristo Jesús. Y al nacer en Cristo Jesús, fuimos creados para hacer buenas obras. En otras palabras, el Señor está diciendo, debemos dar testimonio de una vida que realmente está caminando fielmente con Dios. Es lo que el Señor está mostrando. Quiero que vayas conmigo a la carta a los Romanos, el capítulo 3, el verso 19. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 3, el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ojo con lo que vamos a leer acá. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿quién? Del pecado. Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la Escritura? La palabra está mostrando evidentemente que fue entregada la ley, y la ley fue dada para mostrar el pecado. Es decir, sin ley la gente pecaba sin conocer que estaba ofendiendo a Dios. Cuando la ley fue entregada, la ley fue la evidencia, el sustento de Dios para mostrarles que esos hombres estaban pecando contra Dios. Por eso él dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él entrega la ley, y la ley decía que aquel que pecare tenía que morir irremisiblemente. Es decir, decía, si tú quebrantas la ley, el quebrantamiento de esa ley lo que traerá sobre tu vida será muerte. Es lo que el Señor estaba mostrando allí fielmente. Como nadie podía cumplir la ley a cabalidad, Dios plantea un nuevo pacto. Y el nuevo pacto que el Señor plantea es en el Hijo de Dios, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en la sangre del pacto, en la sangre que iba a ser derramada por todos nosotros en la cruz, para que en Cristo Jesús Él cumpliese la ley, y el que creyese en Cristo Jesús pudiese cumplir la ley en Cristo Jesús, caminando con Dios. Entonces él aclara y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y esto es importante, y el Señor vuelve y lo repite, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es decir, por cumplir la ley, por hacer buenas obras, esa persona no va a ser justificada, declarada justa delante de Dios. Porque dice que por medio de la ley, lo que te aclaraba, es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué pasa? La ley es dada para mostrarnos el pecado, para advertirnos precisamente de qué es lo que ofende a Dios, para que nosotros andemos en buenas obras, como lo acabamos de leer allí en la carta a los Efesios, pero entendiendo que por las obras nadie va a ser justificado. Eso es importante. De lo contrario, el ladrón que murió junto al Señor, pues no habría sido justificado, porque fue un hombre que actuó con obras inicuas, malvadas, perversas. Pero al reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, él obtuvo su salvación.
Si lo miramos humanamente diríamos que injusto. Toda su vida pecó, toda su vida hizo lo incorrecto, toda su vida hizo lo malo y al final sencillamente el Señor lo lleva al cielo porque le reconoció como el Mesías prometido. ¿Te das cuenta la grandeza de la obra de la cruz? Entendiendo fielmente que no somos salvos por nuestras propias obras. Cuando yo logro entender eso, entiendo la grandeza de la obra de la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros. Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuál es el problema en este momento, mis amados? El problema es que algunos, aunque conocen de Cristo, quieren seguir siendo justificados por sus obras. Yo no te estoy diciendo con este mensaje que te comportes inicuamente, perversamente o que peques constantemente en tu vida, no. No lo debemos hacer. Pero lo que yo te estoy tratando de transmitir a través de este mensaje es que es necesario, mi amada iglesia, es necesario que tú camines en la verdad en Cristo, sabiendo que tu salvación no depende de tus obras, que tu salvación depende de tu fe en Cristo. Y como soy alguien que realmente he nacido de nuevo, pues no caminaré en malas obras, caminaré en buenas obras, porque para eso fui creado en Cristo Jesús, para caminar en buenas obras. Entonces el primer aspecto que analizamos acá es que por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie, será justificado. La primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 13 dice lo siguiente: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Amén y amén. Nuestro segundo aspecto para analizar en esta mañana es que la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Es decir, después de que tú ya has llegado a Cristo, no puedes poner otro fundamento, lo dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es la base, es la roca sobre la que se levanta el edificio, sobre la que se levanta tu vida, sobre la que se levanta un ministerio. La roca es ¿quién? Cristo. Nadie puede ponerle otro fundamento. El fundamento no es el pastorado, el fundamento no es el liderazgo, no son los ancianos de la iglesia, no. El fundamento, me dice la palabra, es Cristo. Y el verso 12 dice: y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno puede edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Entonces hay dos maneras de sobreedificar, porque te recuerdo, el fundamento ¿quién es? Cristo. La manera de sobreedificar, o las dos maneras, son con oro, con plata y con piedras preciosas. ¿Qué significa eso? Que algunos sobreedificarán con excelencia. Es decir, sus obras serán excelentes en Cristo Jesús. Darán lo mejor de sí para el Señor. En un servicio como el que tú estás escuchando, tú dispones tu corazón, tu vida. Tú no te ocupas en otras cosas. Apartas este tiempo especialmente para Dios. Te sientas allí en tu sala o en tu cuarto, te dispones plenamente, te colocas frente a la pantalla y dices: voy a recibir lo que Dios tiene preparado para mí. Es decir, tus obras son excelentes, das lo mejor de ti siempre. Tu vida es entregada al Señor, quieres servir a Dios, quieres glorificar a Dios, predicas la palabra, evangelizas, compartes, siempre estás atento en oración, buscas la presencia de Dios, buscas el consejo de Dios a través de su palabra. Esa es una vida que está sobreedificando con oro, con plata y con piedras preciosas. Pero hay otros que tienen a Cristo en su corazón, pero sobreedifican de la manera incorrecta y lo hacen con madera, con heno y con hojarasca. ¿Qué quiere decir eso? Sus vidas no son tan entregadas al Señor. De vez en cuando leen la palabra, de vez en cuando oran, de vez en cuando le hablan a otra persona de Cristo. Sus vidas están muy ocupadas en otras cosas y han desplazado totalmente al Señor, sin mostrar realmente que Él es lo más importante en tu vida. El decir que Cristo es lo más importante en nuestra vida no es de palabras, es de obras, es de hechos. ¿Me entiendes?
Entonces la salvación la obtienes por tu fe en Cristo Jesús, pero sencillamente al ir a esta parte, al sobreedificar, solo podrás sobreedificar con excelencia si lo haces con oro, plata y piedras preciosas, es decir, con un servicio excelente, dando lo mejor de ti para Cristo. Yo te pregunto en esta mañana de qué manera estás sobreedificando, porque la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice el verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Este pasaje literalmente Pablo lo está llevando al tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo serán entregadas las coronas, ¿sí? 5 coronas que las hemos hablado en otras ocasiones. Una será entregada por fidelidad y constancia, otra por ganar las almas, otra por soportar las pruebas, otra por cuidar del rebaño, ¿me entiendes? Allí serán entregadas cada una de esas coronas. Pero la palabra me dice que si la obra de alguno permanece, pues ese va a recibir recompensa. Es decir, que ese hijo de Dios, esa hija de Dios, al llegar allí sencillamente al tribunal de Cristo, algunos no sobreedificaron con excelencia. Entonces sufrirán pérdida porque no podrán recibir esas coronas de parte del Señor. Ese es el problema, mi amado. La manera en que estamos sobreedificando. Decir que Dios está en tu vida no es solamente decir, sí, yo conozco de Cristo y ya. Eso te debe llevar a mucho más. Eso te debe llevar a una intimidad con Dios, a buscarlo, a querer glorificar el nombre de Dios, a servirle. Tantas maneras en las que tú puedes sobreedificar, pero algunos solo se han quedado con su salvación, y ese es el gran problema. Muchos recibieron a Cristo Jesús. No te estoy diciendo con esto, por eso te lo aclaraba en el primer aspecto que veíamos, no te estoy diciendo con esto que tú vayas a perder tu salvación si no haces obras. No, tu salvación no depende de tus obras, depende de tu fe en Cristo. Pero cuando Cristo ya llegó a una vida, realmente eso te lleva a esas obras. Entonces, ¿de qué manera estás sobreedificando? ¿De qué manera estás llevando tu vida en este tiempo? ¿De qué manera estás sobreedificando? ¿Cómo ha sido tu vida espiritual en este tiempo? ¿Ha crecido? ¿Ha menguado? ¿Te has vuelto más perezoso? ¿Has dejado de leer la palabra? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de buscar a Dios? ¿O por lo contrario, este tiempo te ha inspirado y te ha motivado a meterte más con el Señor, en la presencia de Dios, a escudriñar la palabra, las escrituras? ¿Cómo está tu vida? ¿De qué manera estás sobreedificando? ¿Has aprovechado este tiempo para compartirle a los tuyos? Para decirles, miren lo que está pasando. Esto es una evidencia de que el tiempo final definitivamente se acerca, de que Cristo está por venir entre las nubes. Todo esto es la oportunidad para hablarle a muchos de que lo que dice la Escritura es verdad, de que lo que muchos creían locura es cierto. Pero ¿de qué manera está sobreedificando? Algunos solo quieren que este tiempo pase, que todo se arregle, que las empresas se vuelvan a abrir, que los negocios se vuelvan a abrir, que todo vuelva a la absoluta normalidad. Solo hay un afán de que el mundo vuelva a ser como era antes. Pero la pregunta es, ¿el mundo estaba bien antes de todo esto? ¿Qué pasará después de que suceda todo esto? ¿Cómo se guiará el mundo? ¿Cómo se guiarán los hijos de Dios en medio de esta humanidad maligna y perversa? Es la pregunta que tenemos. ¿Qué está causando todo esto en tu vida? ¿Estás sobreedificando realmente con excelencia para Dios? Si la obra, verso 15, de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y la misma Escritura me lo aclara. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces dice, esa persona que sobreedificó con madera, con heno, con hojarasca, sufrirá pérdida. Fue salva, pero en la tierra, aquí, después de que conoció de Cristo, no sobreedificó. Sus obras sencillamente fueron vanas. Cuando fueron pasadas por el fuego, esas obras se quemaron. Yo quiero decirte algo. Tú eres un instrumento en las manos de Dios y debes dejarte usar por el Señor.
Debes dejar que el Espíritu Santo tome tu vida. No te conviertas en un cristiano de domingo, no te conviertas en un cristiano que de vez en cuando lee la palabra, que de vez en cuando busca a Dios. No, tú debes ser alguien que ame al Señor, que día tras día viva para Él, que en tu boca, en tu corazón, en tu mente esté Dios, que puedas compartir con otros el amor de la verdad. Si Cristo viniese en este momento entre las nubes, ¿cuántas almas se perderían? Y perdóname lo que te voy a decir, incluyendo muchos de los tuyos, todo porque has guardado silencio, todo porque no estás llevando a las almas a Cristo. ¿Crees que Dios se lo va a llevar al cielo porque sí, si su fe no ha sido colocada realmente en el Señor? Y las obras serán una consecuencia de su fe. Los frutos evidenciarán la vida de esa persona en su ámbito espiritual, su cambio, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de tratar a los demás. ¿Cómo demuestras el amor de Dios en estos tiempos? ¿Eres una persona compasiva o tu corazón se ha endurecido? Por el hecho de que tú estás bien en tu casa, estás cómodo porque tienes lo necesario, ¿eso quiere decir que todo está bien? ¿No entiendes que hay otros que tienen necesidades a los cuales tú podrías ayudar, extenderles la mano, bendecirles de una u otra manera? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que tal vez no estamos sobreedificando con excelencia, sino lo estamos haciendo de una manera irregular. Esfuérzate por vivir para Dios, por caminar para Él, que a donde Él te envíe tú vayas, que tengas un corazón que ame a los demás, que ame al prójimo, que ame aún a los que te han herido, que seamos capaces de perdonar, que aunque nos cueste en un momento determinado, el Espíritu Santo haga la obra y pueda traer ese perdón, porque la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Esas coronas que recibimos solo serán extendidas a los pies del Señor, porque Él es el único digno, porque todo lo que logramos hacer en esta tierra no fue por nuestro talento, por nuestra capacidad, por nuestro denuedo, todo lo hicimos por Él, porque Él estaba allí con nosotros, porque fue Dios el que te respaldó, porque fue Dios el que te ungió, porque fue Dios el que te tomó de su mano. Y es lo que tienes que entender en esta hora, mi amado. Permítele al Espíritu Santo realmente que tú puedas empezar a sobreedificar con excelencia. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, dice lo siguiente. Verso 8. Segunda carta a los Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén y amén. La primera característica quiero recordarte es que por las obras de la ley nadie será justificado. La segunda característica que acabamos de observar es que la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La tercera que está aquí escrita es que la gracia te permite, ojo con esto, la gracia te permite abundar en toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia en Corinto, él le dice a los creyentes, a los cristianos de la iglesia en Corinto, les dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y en la medida en que abunde esa gracia, da un resultado, dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero el verso 9 dice lo siguiente: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén y amén. La gracia realmente te permite abundar en toda buena obra, mi amado. Cuando la gracia de Dios es derramada sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, cuando tú entiendes que lo que tienes no es porque lo merezcas, sino entiendes que es Dios el que en su amor infinito te ha bendecido, te ha dado un techo, te ha dado una cama, un lugar donde descansar. Cuando tú entiendes que sobre tu mesa hay un plato de comida porque a Dios le place bendecirte a través de tu trabajo, de tu negocio, de las cosas que tú hagas para el sustento, pero entiendes que es la provisión de Dios. Cuando tú entiendes que todo eso es por gracia, que tú no mereces eso, tú entiendes que de la misma manera tú vas a sobreabundar en toda buena obra.
Tú entiendes que puedes llegar a ayudar a otros. Tú entiendes que puedes llegar a bendecir a otros. Que el hecho de que tú le brindes un plato de comida a alguien no te va a empobrecer. Por eso el mismo Pablo recordaba un pasaje que está en la Escritura y dice: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Eso está en el Salmo 112, verso 9. Repartió, dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. ¿Cuántas personas hoy hay en el mundo entero, sin ir tan lejos de donde tú vives, que están pasando necesidades? Yo no sé, el Señor viene hablando en estos días. Si hay algunos de los que están conectados, el Señor ha venido hablando sobre lo mismo. Yo creo que Dios está moviendo nuestros corazones, inquietándonos, a ayudar a alguien que lo necesite. Porque cuando tú entiendes la gracia de Dios, cuando tú entiendes la bendición tan grande que está sobre tu familia, sobre tu mesa, tú entiendes fielmente que puedes llegar a bendecir a otros. Y es lo que Dios quiere. Hay muchas personas que están pasando necesidad. Esas obras no las hacemos para que esa persona conozca de Cristo. Quiero que no me malentiendas. O sea, eso lo hacemos porque es Dios el que quiere ayudar esa vida. O sea, la obra no tocará el corazón de esa persona para que venga a los pies de Dios. Esa es una obra del Espíritu Santo, y lo que va a cambiar esa vida es la palabra de Dios. Pero a través de esa obra nosotros vamos a manifestar el amor de Dios. A través de esa obra nosotros vamos a ayudar a otro que realmente lo esté necesitando. Y yo te quiero decir algo en esta hora. Hazlo en esta semana. Comparte tu bendición con alguien. Bendice a alguien. Antes de ir, ora, entrégale ese tiempo al Señor y dile: guíame hacia la persona que realmente necesita esa ayuda. Y tú mismo te vas a dar cuenta lo que siente tu corazón al ver cuando esa persona reciba esa ayuda, o esa familia. Tú lo puedes hacer para que sientas y experimentes el gozo realmente de cuando fuimos creados para toda buena obra, y que cuando entiendes la gracia de Dios, eso te permite sobreabundar en toda buena obra. Si yo voy a la iglesia primitiva, tenemos tanto que aprender. La iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. Cuando la palabra dice que tenía en común todas las cosas, es que para todos era exactamente igual. Compartían todos la misma comida, el mismo alimento, porque habían entendido que deberían permanecer unidos, que deberían permanecer alrededor de Cristo Jesús. Y cuando yo veo la vida del Señor, yo veo a un hombre misericordioso, yo veo a un Dios que no negó a nadie nada, no porque lo mereciera. Muchos recibieron un milagro y no fueron agradecidos. 10 leprosos fueron limpiados y uno solo de ellos volvió a agradecer al Señor. Pero Dios se movió en misericordia. Las obras deben estar en los hijos de Dios, y debemos quitar esos corazones tan duros que tal vez han venido y que seguirán estando. Y ten cuidado, porque tu corazón se puede llegar a endurecer mucho más. Y por eso te digo, no basta con que tú y tu familia estén bien. Tú puedes ayudar a otros, tú puedes bendecir a otros, porque la gracia de Dios nos permite precisamente abundar en toda buena obra. Repartió, dio a los pobres, y la justicia de Dios permanece para siempre. Que podamos manifestar realmente en esta tierra que somos bendecidos, pero que somos bendecidos para bendecir a otros. Gálatas 6, el verso 4 dice lo siguiente. Ve conmigo allí. Gálatas 6, verso 4. Dice la Escritura: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, ¿qué está mostrando aquí la palabra? Que cada persona debe someter a prueba sus obras. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba siendo tan fuerte en este pasaje? Porque había algunos que se vanagloriaban de sus propias obras.
Habían algunos que miraban a los demás y decían, yo no he pecado como aquel ha pecado. Y Pablo les exhorta y les dice, desde el verso 6, capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces él les decía, si alguien es sorprendido en un pecado, en una falta, haciendo lo incorrecto delante de Dios, ustedes que realmente son espirituales, pues restáurenle, muestren su espiritualidad restaurando al que ha caído, al que ha pecado delante de Dios, ¿sí? Dice, considérense a ustedes mismos, no sea que ustedes mismos también sean tentados en algún momento. El hecho de que alguien falle, le ofenda a Dios, peque contra Dios en algún momento, no quiere decir que ninguno de nosotros esté exento de fallarle a Dios en lo mismo y aún en algo peor. Es lo que la palabra está mostrando. Como Él está diciendo eso, entonces Él les dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, sus propias vidas, su propia manera de actuar. Y cuando salgas victorioso y cuando tú veas que no has fallado en nada, tendrás motivo de gloriarte, pero no gloriarte con los demás, sino gloriarte de ti mismo, diciendo, gracias al Señor, no he fallado. Pero no para que tú te estés enalteciendo delante de otros, diciendo es que yo no he pecado como tal, hermano. Por eso cada persona debe someter a prueba sus propias obras. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que hay en tu propio ojo, en mi propio ojo. Es lo que la palabra está diciendo, no lo estoy inventando, está aquí escrito, mi hermano. Y es necesario que tú y yo lo comprendamos y lo entendamos. Que tú te puedas gloriar de ti mismo dando gloria al Creador, al Padre, porque te mantiene firme. De lo contrario, el apóstol Pablo habría escrito en vano, así que el que piense estar firme, pues mire que no caiga. ¿Y quién lo escribía? Un hombre que amaba a Dios, un hombre que predicaba la palabra, pero él estaba diciendo, si alguno piensa estar firme, pues tenga cuidado de que no caiga, porque las obras nos pueden llevar sencillamente a pecar contra Dios. Pero antes de mirar a los demás, mírate a ti mismo. Antes de juzgar a los demás, júzgate a ti mismo. Antes de mirar el hogar de los demás, mira tu propio hogar. Antes de mirar el esposo de la esposa, de otra esposa, mira tu propio esposo y viceversa. Antes de mirar los hijos de los demás, pues mira cómo están tus propios hijos. Todo esto son obras. Todo esto son obras. Antes de juzgar y decir es que esa persona está enferma porque está en pecado, ¿por qué no miras realmente tu propia vida? No mires a la ligera, no condenes a la ligera, es lo que la palabra está mostrando. Y Pablo estaba exhortando a la iglesia y diciéndole, pero a ustedes ¿qué les pasa? Si encontraron a alguien en pecado, ayúdenlo, levántenlo, restáurenlo, vuélvanlo a traer a los pies de Cristo. Pero con su condenación, con su juicio, lo único que van a hacer es hundirlo cada día más y hacer que esa persona definitivamente termine apartándose de Dios. Mira tu propia vida antes de la de los demás. Es un mensaje fuerte, pero es real, hermano. Porque muchos se la pasan mirando lo de los demás sin mirar lo que ellos mismos están viviendo, están haciendo, lo que está pasando en sus propios hogares, en sus propias familias. Por eso es mejor a veces guardar silencio, porque el único justo es Dios, no hay otro. Y gracias por mantenerte escuchando este mensaje, porque es un mensaje fuerte, pero a la vez yo sé que Dios está hablando a cada uno de nuestros corazones. Finalmente dice aquí la palabra, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8. Ve allí conmigo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y ojo con esto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que por ahora ha sido manifiesto
pero que por ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la palabra? Que Cristo nos salvó y nos llamó no por nuestras obras. Entonces, en el primer aspecto que veíamos algo muy similar, que por las obras nadie sería justificado. Pero acá el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es decir, que muchos hemos sido llamados no por nuestras obras, no porque lo merezcamos, no porque seamos los mejores. Algunos mirarán la vida de algunos y dirán, esa persona no es digna. Pero no es por las obras de esa persona, es por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, es que si hubiese sido por obras, Pablo no merecía ser el apóstol que fue. No es que él persiguió la iglesia, no es que él sencillamente quiso encarcelar a los cristianos y si hubiese podido los habría hasta matado. Él no era digno de ese llamado. Cuando Dios nos llama, es la gracia de Dios, no son nuestras obras. Yo no estoy aquí frente a esta pantalla porque merezca estarlo. Es la gracia de Dios, no es por mis obras. Y eso lo entendí hace mucho tiempo. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y en el momento en que Dios le placiera no seguir tomando mi vida y usarlo, gloria al Señor, es la gracia de Dios. No van a ser mis obras. No van a ser mis obras, nunca van a ser tus obras. Y Pablo sabía eso perfectamente y se lo decía a Timoteo. Le decía, no te olvides de esto, Timoteo, que Dios nos salvó, que Dios nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y viene otra cosa importante. Él dice, Dios te salva, Dios te llama con un propósito. No es por mis obras, pero Dios sí tiene un propósito. Y el propósito es usar tu vida en un lugar determinado. El propósito es que tú seas testimonio a los que te rodean. El propósito es tomar tu vida para que tú engrandezcas el nombre de Dios. Entonces tú tienes un propósito en Cristo Jesús. Tú tienes un propósito genuino y verdadero en el Señor. Y eso es lo que debes entender en este momento. Debes hallar ese propósito. Entonces yo entiendo que no soy salvo por mis obras, mi llamado en el Señor tampoco es por mis obras, pero al ser llamado entiendo que Dios tiene un propósito con mi vida y yo tengo día tras día que pedirle al Señor y obedecer a su palabra para poder entender fielmente el llamado que Él tiene en mi vida. Qué bonito este mensaje. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios siempre ha estado sobre la faz de la tierra. El primer hombre que halló gracia sobre la faz de la tierra fue Noé. Y aunque la palabra dice que él era un hombre recto, justo, allí en la escritura en Génesis dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esa gracia que Noé halló le permitió a él que Dios lo tomara, que él construyera el arca durante muchos años y que a través de la fe que él había colocado en el Señor y la obediencia que tuvo en el Señor, permitió que su familia entrara con él en el arca. Esa arca simboliza la salvación. Esa arca es Jesús. Y solamente viniendo a Jesús y entendiendo el propósito de Dios, yo seguiré haciendo la obra sobre esta tierra, sea como sea. Seguiré glorificando el nombre de Dios porque a eso me llamó el Señor, a predicar su palabra, a predicar las buenas nuevas de Cristo, a que otros puedan venir a los pies del Señor y recibir también a Jesús como su Salvador. A eso también te llamó el Señor. Pero día tras día irás entendiendo el propósito de Dios sobre tu vida. Dios te llamó no por tus obras. Si tú sirves, tú que me escuchas, si tú sirves en la iglesia, en la congregación donde estás, tu llamado fue por la gracia de Dios. Debes hacerlo hasta el final, debes mantenerte firme. No van a ser tus obras lo que van a hacer que tu ministerio permanezca. Va a ser tu fe en el Señor, tu obediencia a Dios, tu sujeción al Señor,
que tú entiendas las cosas con el corazón de Dios, que ames con el corazón de Dios. Ahí es donde verás la gloria del Señor. Verás que el Señor seguirá en tu vida, te respaldará, te ungirá, te llenará de su espíritu. Sea cual sea el ministerio que tú tengas, el Señor seguirá haciendo la obra en tu vida. Sea un ministerio dentro de la iglesia, sea un ministerio fuera de la iglesia, Dios te seguirá ungiendo y te seguirá respaldando, porque no es por tus obras, porque entiendes que la gracia de Dios está sobre tu vida, que Él te llamó con llamamiento santo, que debes apartar tu vida fielmente para el Señor todos los días de tu vida. Mi vida le pertenece a Cristo y quiero morir predicando la palabra del Señor. Quiero morir llevando el mensaje del Evangelio. No soy una criatura perfecta, pero me esfuerzo día tras día por vivir para Cristo, por caminar con Él, por estar aferrado a Él. Lo amo con todo mi corazón. Él es el dueño de mi vida, de mi corazón, de mi ser. Él lo es todo para mí. Y voy a cumplir su propósito en esta tierra sobre mi vida. Voy a cumplirlo, pese a cualquier objeción que se pueda levantar, pese a cualquier enemigo que se quiera levantar. Tú debes llegar hasta el final convencido de quién eres en Cristo, convencido de que no será por tus obras, que será solo por la gracia de Dios, pero que tú quieres cumplir el propósito de Dios fielmente en esta vida, para la gloria y para la honra del Señor. Vamos a tomar un tiempo en este momento para orar, para glorificar al Señor, para decirle cuán importante es Dios en nuestras vidas, para decirle realmente que queremos buscarlo en cada momento, en cada instante de nuestras vidas, para decirle: Señor, tú eres nuestro Dios grande, nuestro Dios poderoso, tú eres el único e invencible Rey, y por eso te damos honor y gloria en esta hora. Vamos a adorarlo de todo nuestro corazón. Y quiero que cierres tus ojos allí donde tú estás. Quiero que te dejes ministrar por el Señor en esta hora. Aleluya. Cristo vive. Él reina por los siglos de los siglos. A Él sea todo el honor, toda la gloria. Gracias por tu salvación, oh Dios. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y nuestro Padre alegre está, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Y se escucha: la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Hoy hay un pueblo humillado ante ti, dispuesto a adorarte. Cántalo con todo tu corazón. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. Y nuestro Padre alegre está, el Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La
que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra te adora, tu pueblo te canta, nos humillamos ante ti. Tú eres el grande, tú eres el poderoso. Por las obras de la ley nadie será justificado, Señor. Díselo allí. Santo, santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, 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 díselo al Rey. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan, tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Tú mereces toda la gloria. Gracias por nuestro llamado, por nuestra salvación. Gracias por cada vida, cada corazón, Señor. Que nuestras obras, Señor, sean la evidencia de nuestra fe en Cristo, Dios. Hoy te lo rogamos, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Él está aquí con nosotros. Él está acá en esta hora. Gracias, Señor. Fiel, poderoso eres tú, Señor. Te adoramos, oh Rey. Te adoramos, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por estar acá, Señor. A ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Mi amado, qué tiempo de bendición. La presencia del Señor ha estado todo este día aquí con nosotros. Hoy nos vamos con gozo, con júbilo, en la bendición del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Que tengas una semana llena de bendición, en victoria. No dejes de orar por los tuyos, por la iglesia, por tus pastores, por tus hermanos, por tus consiervos en Cristo Jesús. Es tiempo donde debemos orar los unos por los otros y realmente permanecer firmes en la voluntad de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga grande y poderosamente. Que esta semana veas la gloria del Señor y que todo lo que Dios nos habló en este momento lo coloquemos por obra. Que realmente nuestras obras sean la evidencia de nuestra fe en Cristo Jesús. Un abrazo. Dios te guarde y te bendiga. Cristo viene pronto. Aleluya. Y acá hay una iglesia que lo está esperando y le está anhelando para encontrarnos cara a cara con Él. Un abrazo. Dios te bendiga. Comparte este mensaje para que otros sean bendecidos a través de la preciosa palabra de Dios. Un abrazo fuerte, fuerte en Cristo Jesús. Bendiciones.